Comenzamos entonces. Séptima pregunta, ¿quién participa? Mariana Fuentes, adelante. Mariana, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Qué tal? Bien. Em, la séptima pregunta es: ¿qué es la hermenéutica bíblica? Así es. La hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Es acerca de cómo encontrar la correcta interpretación del texto inspirado. Su propósito es protegernos de hacer una mala aplicación de las escrituras o de tener una inclinación a cambiar nuestra comprensión de la verdad. Ok. Mariana, ¿tú misma habías escuchado alguna vez el término hermenéutica? No, La verdad es que es un término bastante raro, o sea, es novedoso. Si yo a ti te dijera, por ejemplo, Mariana, ¿cómo se llama al estudio de los textos? ¿Tendrías algún concepto o algo en la cabeza? no, hermano. Sí, la verdad es que de pronto uno, porque así como a ti, a mí también me pasaba exactamente lo mismo. Cuando yo por primera vez escuché la palabra hermenéutica, ¿sí? Se me hacía bastante rara, aparte de que ya la sola palabra es rara, pero tiene una etimología muy bacana, porque hermenéutica viene de Hermes. ¿Alguien sabe quién fue Hermes? Bueno, Hermes dentro de la mitología griega, ¿sí? Era el mensajero, era el dios del Olimpo que se encargaba de los mensajes. Por lo tanto, la figura de Hermes era una figura bastante llamativa dentro de la, bastante llamativa dentro, me perdonan que estoy recibiendo llamadas y llamadas, pero bueno, una figura bastante llamativa para el Olimpo, ¿no? Hermenéutica toma su palabra precisamente del dios Hermes, el encargado del mensaje, como una ciencia que estudia los textos en general. Es decir, no solamente a las Sagradas Escrituras se le pueden aplicar hermenéutica, también a cualquier otro texto antiguo que uno quisiera un poco hacer un esfuerzo interpretativo, ¿sí? Sobre los principios hermenéuticos que se puedan detallar de esos textos, le corresponde a uno hacer pues un ejercicio de eso, hermenéutico. Pero la Biblia como tal, frente a la antigüedad y todo lo que representa, tiene su propia hermenéutica. Entonces existe algo que llamamos hermenéutica bíblica. Entonces es súper interesante porque la hermenéutica mm, va hacia el texto y le saca jugo y lo exprime de una manera impresionante, que uno diría, ve, uno piensa pues que es un texto ahí escrito y ya, pero entonces la hermenéutica se encarga de mirar el texto desde el punto de vista literario, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista contextual, es decir, lo que hay alrededor de ese texto, la época, a qué responde. Entonces, fíjense que la Biblia, como Sagrada Escritura, cuando nosotros nos acercamos a ella, nos acercamos de distintos ámbitos y la intentamos abordar desde distintas miradas. Pues la hermenéutica es esa herramienta valiosísima dentro del estudio de las Sagradas Escrituras para el abordaje, la comprensión y la interpretación de los textos y en particular de la Sagrada Escritura. Hay una palabra también muy clave aquí, aparte de hermenéutica, que es la exégesis. La exégesis también es un ejercicio interpretativo dentro de la Sagrada Escritura, pero la exégesis es una forma de hermenéutica, ¿ok? La palabra más amplia es hermenéutica, que ya suena rara, pero ya no nos puede sonar tan rara precisamente porque les hablé de la etimología de la palabra, ¿sí? Y que de allí se desenvuelve esto que estoy comentándoles, pues, que tiene que ver con los distintos ámbitos de estudio. La exégesis es una forma, entonces, de hermenéutica. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Pregunta número 8. Camila Villegas, adelante, Camila. Hola, hermano, buenos días. Buenos días, Cami. Dice, ¿cuáles son las diferentes formas de literatura bíblica?
Yo encontré legislativo, sapiencial, lírico, profético, apocalíptico, histórico y epistolar. Ok, excelente. Camila, de pronto, a ver, tú no eres ninguna experta, yo tampoco lo soy en Biblia, pero tú podrías identificar de eso que tú me acabaste de nombrar. Hermano, yo creo que este libro de la Biblia puede ser de este género literario. Hay uno, La hay uno muy verdad. fácil, hay uno muy fácil. El apocalipsis va en el apocalíptico. Ok, listo, perfecto. Ese es el más fácil de todos. Entonces, digamos que el Apocalipsis es un libro de género apocalíptico. Ok. Otro que se te ocurra, Cami. Eh, Dentro de los proféticos, yo creo que van pues obviamente los libros de los profetas, tipo Marcos, creo que Marcos era un profeta, no sé, Evangelio. no, pero sí van los libros de los profetas, no sé cuáles son los profetas, pero iban los libros de los profetas. Claro, perfecto, así es. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel, ¿sí? No sé, todos estos profetas, efectivamente, su género literario es profético. Otro, Camila, tranquila que mira que estamos construyendo esto juntos. Eh, Dice sapiencia, es que Sapiencial, no ok. sé, sapiencial. Sapiencial, ¿qué significará? Mm, Sapiencial tiene que ver con sabiduría, ¿ok? Entonces, hay un libro de la Sagrada Escritura que se llama Sabiduría. Entonces, el libro de la sabiduría es un libro sapiencial, ¿ok? Entonces, sapiencial es todos aquellos libros que sobre todo están dirigidos hacia la sabiduría. Hay uno allí que es muy amplio en el Nuevo Testamento, ¿sí? Tú lo nombraste, se llama epistolar, ¿te acuerdas? sí, señor. Ok, el epistolar, ¿cuál se te ocurre que puede estar en lo epistolar? No sé, de pronto yo había escuchado que romanos. Ok, listo. Todas las cartas. Todas las cartas, un sinónimo de cartas Ah, ok. son epístolas. ¿Ok? Eso es un sinónimo de cartas. Entonces, todas las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, todas esas cartas son del género epistolar. Entonces, Camila, ¿me haces un favor? ¿Vas a repetirme todos los géneros que me dijiste? Y yo los voy aquí anotando así como rápidamente. Y porque quiero que todos los tengamos en claro, para ver si de pronto puedo dar un ejemplo de cada uno. Ok, el primero es legislativo, Legislativo, sí. sapiencial, Sapiencial, lírico, lírico, profético, profético, apocalíptico, apocalíptico. histórico Perdón, y epistolar. después de apocalíptico no te lo entendí. Histórico Histórico y epistolar. y epistolar. Listo, Camila, muy bien. Con eso que ya me has dicho está suficiente. Para todos, muchachos, resulta que no todos los libros son exclusivamente apocalípticos, por decir del Apocalipsis. El Apocalipsis no es solo apocalíptico, pero es eminentemente apocalíptico. Es decir, puede, y lo hay, ¿sí? Que el Apocalipsis tenga cierta lírica, es decir, cierta poesía, ciertas expresiones como muy propias más bien de, del género lírico que trata pues de todo esto, de manifestar pues la gracia de Dios, la voluntad de Dios, la historia de Dios y la relación con su pueblo de una manera más bien como poética. En el libro del Apocalipsis lo hay. Con este ejemplo simplemente quiero decirles que todos los géneros literarios normalmente confluyen en todos los libros, pero hay unos libros que son eminentemente identificados con cierto género literario. Por ejemplo, el legislativo. ¿Se acuerdan que la Torá
es el mismo Pentateuco, es decir, la Torá es el mismo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, este Pentateuco, que es la misma Torá, recuerden que Torá significa ley. Entonces, esos 5 libros son eminentemente legislativos, pero tienen muchas historias, entonces tienen ciertas características históricas. El libro de los Salmos es un libro eminentemente lírico, pero tiene, por supuesto, mucha sabiduría, por lo tanto, tiene algo de sapiencial, ¿sí? El libro de Jeremías, hay unas poesías que dirige Jeremías, tanto así que el libro de las Lamentaciones dicen que fue escrito en la misma época y posiblemente por la misma comunidad de Jeremías. Epistolar, las cartas, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero es como que identifiquemos que existen distintos géneros literarios muy interesantes, muy bonitos también dentro de la Sagrada Escritura, muy ricos literariamente hablando, más allá de que sean palabra de Dios o de que haya un mensaje de Dios, ya eso lo hace rico per se. Pero yo aquí estoy refiriéndome de la riqueza literaria que encontramos en la Sagrada Escritura al adentrarnos a todo un mundo con una altura literaria a través de una serie de géneros construidos cientos, casi miles también de años atrás. Entonces, es una forma de valorar la Sagrada Escritura por lo que ella manifiesta y transmite a nivel literario. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta, ya que nadie ha levantado la mano. Si alguno de los que ya participaron quieren repetir, pueden hacerlo. Ok, listo. Adelante, Ana. Cierra. Hola, profe. Hola, Bueno, buenos días, Anita. buenos días. La pregunta 9. ¿Todavía existe la Biblia original? Ajá. Lo que yo encontré fue que los 66 libros que componen la Biblia no están en poder de ninguna organización, pero sin embargo se mantiene el mismo material de la obra. Ok, efectivamente, Ana, sí, es una respuesta muy sencilla y que debemos tener muy en claro. No tenemos ningún libro original, ni pedazos, ni que este es el papiro, el pedacito de papel que se le cayó a la punta del borde del libro de no sé qué. No, no existe, no existe. Y me da un poco de pesar, o sea, hay muchas historias alrededor de qué fue lo que pasó y cómo fueron desapareciendo los libros a lo largo de la historia, ¿sí? Pero hay una cosa bien interesante de que a pesar de que no tengamos el texto original, podemos confiar que lo que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura es exactamente, ¿sí? El original de lo que conocemos, ¿sí? Que se escribió en aquel momento, ¿no? Miren, y hay una certeza tan grande porque resulta que los judíos con el Antiguo Testamento fueron muy juiciosos, muy estrictos. Miren, tan estrictos eran, yo creo que yo a ustedes no, yo creo que no lo he comentado. Bueno, no me acuerdo, es algo que yo siempre comento, pero no me acuerdo si lo comenté con ustedes. Resulta que ellos, para escribir el nombre de Dios, inclusive cambiaban de pluma cuando iban a escribir Yahvé. ¿Se acuerdan que el Yahvé se escribía con 4 letras, que es el famoso tetragrama sagrado, que si lo transliteramos al castellano sería YHWH, que una tradición pronuncia Yahweh, que ya traducido es Yahvé, y otra tradición pronuncia Jehová, que ya traducido es Jehová. Bueno, cada vez que en el Antiguo Testamento se escribía el nombre de Dios, se cambiaba de pluma y se cuidaba y se veneraba el texto escrito, ¿sí? Por lo tanto, los textos del Antiguo Testamento, cada vez que se replicaban, era con muchísima veneración, con muchísimo cuidado y con muchísima honra. Se guardaban todos estos pergaminos y todo de una manera súper especial en las sinagogas, que hasta ustedes reconocen en algunos de los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento,
a Jesús le correspondió desenrollar uno de estos pergaminos, en particular el de Isaías, y leerlo en la sinagoga. Es decir, ellos eran muy fieles a lo que se escribió en su momento y a luego las réplicas que iban haciendo. No hacían no lo que se me ocurriera, lo que en este momento yo puedo hablar o decir, no, sino que eran muy estrictos, muy fieles, y por lo tanto el texto fue muy cuidado. Entonces existe una fidelidad maravillosa frente a los textos originales y a lo que hoy conocemos. Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, muchachos, y esto es otra cosa también muy interesante, se ha avanzado tanto en el estudio de la Sagrada Escritura que ya las traducciones que nosotros tenemos en el castellano de la Sagrada Escritura, la inmensa mayoría, por no decir todas, pero yo me atrevería a decir que casi todas, ya son unas traducciones del hebreo al español y del griego al español, totalmente directas las traducciones, que es una cosa maravillosa, porque ustedes imagínense cuánto se perdería si del hebreo se traduce al latín, del latín al italiano, del italiano al español. O sea, allí habría unas pérdidas a nivel de traducción y de interpretación que a lo mejor les restaría un poco la riqueza a la Sagrada Escritura. En nuestro caso no sucede así. O sea, en nuestro caso hay una continuidad y una originalidad frente al texto escrito y a lo que nosotros hoy leemos. Y si tan delicados y dedicados y veneraban así de bien y cuidaban esto en el Antiguo Testamento, que son muchísimos años atrás del Nuevo Testamento, imagínense entonces la fidelidad con la que podemos contar con los textos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Ana. Y Mariana, continuamos contigo. Entonces, ahora sí, pregunta 10. Listo, entonces bueno, ahora sí los capítulos fueron añadidos por Stephen Langton, un clérigo inglés. Esto se hizo ya que los escritores de los libros antiguos no hicieron ninguna clase de división en sus textos porque consideraban que un escrito dado por Dios debía leerse completo. Sin embargo, era muy difícil encontrar una cita o frase con textos tan extensos. Y 3 siglos más tarde, Robert Estienne dividió los capítulos en versículos con el objetivo de fomentar y facilitar el estudio de la Biblia. Ahí en 1550 se publicó la primera Biblia completa en francés, que está dividida en capítulos y versículos. Así es, excelente, muy bien, Mariana, está súper claro. Fíjense que esto de los capítulos y versículos simplemente son un mapa, es el GPS de la Biblia, ¿sí? En donde nosotros podemos ubicar con facilidad algún texto, alguna frase, y fue un trabajo arduo. O sea, yo me imagino la primera vez que intentaron hacer esa división y los que no estaban de acuerdo, y luego algunos que habrán dicho, no, pero ¿por qué la división así? Más bien, este texto no lo cortemos de esta manera. Un trabajo muy arduo, pero al mismo tiempo yo creo que un trabajo muy acertado, ¿sí? Para los estudios y la comprensión de los textos en algo, y atentos a esta palabra, que son las perícopas. Resulta que las perícopas se refieren a ciertos fragmentos de las Sagradas Escrituras que están delimitados por un número de versículos en concreto y que comienza desde un punto hasta otro en particular, y que se puede hacer todo un estudio completo. Las perícopas, a diferencia de los versículos individuales, tienen sentido en conjunto, no tienen sentido así como individualmente, sino que en conjunto una perícopa tiene sentido. Porque es que nosotros podemos decir, no, yo soy la persona más religiosa de este mundo, voy a abrir la Biblia y la abro al azar para ver qué cae y qué me quiere decir la Biblia hoy. No, la Biblia no es un libro de magia, la Biblia no es un libro esotérico de espíritus allí para ver qué te quieren decir hoy, no es un horóscopo andante. La Biblia realmente pues es palabra de Dios y no podemos utilizar criterios mágicos para acercarnos a ella, sino que
con la veneración y el cuidado que se merece, uno se acerca a las Sagradas Escrituras por unos versículos que tienen sentido individualmente, que a veces cuando no son versículos son perícopas, que es un conjunto de versículos que tienen sentido, ¿sí? Cuando no son perícopas es un capítulo entero, por ejemplo, o a veces, y hay muchas personas que lo hacen, leen un libro de la Biblia completo para poderse instruir o generar algún tipo de luz a partir del capítulo completo. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién se anima con la pregunta número 11? Felipe, adelante, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Qué tal todo? La pregunta 11 tiene en la Biblia. Entonces, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años. Fueron escritos entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Así es, efectivamente. Y tú lo has dicho de la forma más sucinta posible, o sea, de la forma como más clara, ¿sí? En el momento en el que uno más o menos como que quiere comprender de qué se trata pues toda esta construcción de la Biblia. Felipe, quiero rescatar algo que tú acabaste de decir muy importante. Miren, la Biblia tiene alrededor de 1000 años en su formación. O sea, cuando eso uno lo dice muy rápido, pero son 1000 años. Entonces, ¿cómo es que a veces uno inclusive se atreve a ver, que no descubras la Biblia como palabra de Dios, vaya y venga, pero como constructo, la Biblia es de una riqueza impresionante a nivel histórico. Ustedes saben que la Biblia es el primer bestseller a nivel mundial y aparte de ser el bestseller es el libro con mayor número de traducciones en el mayor número de idiomas alrededor del mundo. Es decir, hay algunos detalles comerciales, hay algunos detalles, digamos, históricos, pero al mismo tiempo de valoración como mero constructo humano que uno sí o sí debe reconocer. Uno no se puede embobar y cerrar los ojos ante lo evidente, ¿no? Entonces, en este caso, esos 1000 años de construcción de la Sagrada Escritura son sumamente claves que lo tengamos presente y cómo nosotros ya tenemos con la Sagrada Escritura alrededor de 2000 años con ella constituida como tal. 1000 años en su construcción, 2000 años en el camino recorrido. Dicen que también es el libro más robado en el mundo. Mira, Camila, no sabía ese detalle extra allí que nos estás diciendo. Muy bien, interesante pues, porque yo creo que es un libro que tiene el mayor número de los récords en, en lo que se puede interpretar, ¿no? Muy bien, gracias Felipe. Lina, adelante. Bueno, 12 dice cuál es la Biblia judía o Tanaj. La Biblia judía más Ajá, conocida como Biblia hebrea o el Tanaj es el ajá. conjunto sí, de los 24 libros sagrados canónicos del judaísmo dividido en la Torá, los Nevim. La Torá es la ley, los Nevim son los profetas y los Ketuvim, que son escritos. Ok, efectivamente. Resulta que el Antiguo Testamento, ¿sí? Eh, Desde el primer libro hasta hoy, Gabriel, 6000 años. Bueno, habría como que mirar muy bien. Yo estoy hablando, cuando hablo de 1000 años en su constitución, estoy hablando en su constitución canónica, ¿sí? Acuérdate pues que la vez pasada dijimos que el libro más antiguo es el de Job, ¿sí? De repente puedes hacer allí, porfa, mientras tanto, mientras yo hablo de esta otra pregunta, una búsqueda en internet de la fecha aproximada del libro de Job, suma todos esos años antes de Cristo a estos 2000 años después de Cristo. ¿Listo? Para ver si nos dan esos 6000 años desde el primer libro hasta hoy. Pero cuando yo hablo de los 1000 años en su construcción,
Estoy hablando del canon como tal, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ya constituido como hoy lo tenemos. ¿Listo? Entonces, ponte ahí en la tarea, porfa, Gabriel, en eso. ¿Listo? Bueno, Biblia hebrea, Biblia judía, Tanakh. El Tanakh, esto no se nos puede olvidar, muchachos, por favor. Bueno, que aquí entre nos ya les voy diciendo que como hoy finalizamos el taller, la próxima clase ya tenemos una evaluación con respecto a estas dos últimas clases. Yo procuraré pues subirles entre mañana y pasado las dos últimas clases para que pues también ustedes puedan revisar todo lo que aquí se habló y se comentó y puedan hacer el debido estudio. Entonces, el Tanakh es una cosa súper fácil de recordar. Ustedes saben que la palabra Tanakh es T, A, la A no nos importa, N, la A otra vez, que tampoco nos importa, y al final la J o la K. Es decir, Tanakh o Tanaj. Son unas siglas, a mí me suena que yo les había ya dicho esto, pero bueno, lo repito, son unas siglas. La T significa Torah, la N significa Nevi'im y la J, que más bien es una K, significa Ketuvim. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, Nevi'im y Ketuvim son las escrituras sagradas judías que coinciden con nuestro Antiguo Testamento. La Torá es el Pentateuco, que ya lo hemos hablado bastantes veces, ¿sí? El Nevi'im son los libros proféticos y el Ketuvim son los libros históricos. Si unes todo eso, coincidimos con los judíos en el Antiguo Testamento, porque por supuesto el Nuevo Testamento no está dentro del canon judaico, ¿sí? Listo, muy bien. Muchas gracias, Lina. Pregunta número 13. Karen, adelante. Buenos días. Buenos días, hermano. Dame un segundo. Listo. La pregunta 13 dice, ¿cuál es el griego de koiné y por qué se usó para escribir el Nuevo Testamento? Pues koiné hace referencia a la palabra griega para la expresión común. Es el idioma común del mundo mediterráneo en el primer siglo, cuando Alejandro Magno conquistó el mundo civilizado de ese tiempo y difundió la cultura del idioma griego. El griego koiné era el idioma pues del trabajador, del campesino, del vendedor, y pues no había nada presuntuoso en el idioma, por lo tanto pues Dios quiso que así la eligió el idioma común de la época, el koiné. Ok, excelente, Karen. Allí se te entrecortó un poquito al final, pero te comprendimos pues la idea y eso para mí me parece sumamente emocionante el descubrir que el Antiguo Testamento se escribe en el griego común. Koiné no significa común, pero bueno, vamos a interpretarlo como que koiné es griego común, es decir, el que hablaba, como nos lo acabaron de decir, el obrero, el trabajador, la gente sencilla, ¿sí? La buena nueva, cuando se quiso transmitir la buena nueva del Señor, el evangelio, se procuró que llegara hasta los confines del mundo. Y verdaderamente, pues eso se logró, ¿cierto? O sea, actualmente, a Dios gracias, yo puedo interpretar de que el evangelio se conoce en distintas partes del mundo, en algunas partes con un poco más de tradición que en otras, ¿sí? Pero en todas partes del mundo se conoce esto del evangelio, pero todo se procuró desde sus inicios cuidar en aquello de la sencillez, en aquello de la cercanía. Por lo tanto, más allá de yo decirles alguna cuestión académica con respecto a este punto, quiero hacer una reflexión en que el evangelio, la buena nueva del Señor, representa para nosotros, ¿sí? Un acercamiento de Dios en sencillez. O sea, Dios no es el Dios de lo grande, de lo maravilloso. Contrasta un poquito con la visión que se tenía también en el Antiguo Testamento de ese Dios creador, poderoso,
poderoso, Rey, Señor de los ejércitos, para encontrarnos con una revelación de Dios en la persona de Jesús como un Dios que tiene corazón, que es sencillo, que es cercano, que ama, que escucha, que atiende, que es compasivo, que es misericordioso, que es lento a la cólera. O sea, es una cosa verdaderamente es una cosa verdaderamente interesante, muy bonita y que nos habla bastante bien de cómo el Evangelio, la palabra de Dios, desde sus comienzos, quiere llegar a nosotros con sencillez y con cercanía. Gracias, Karen, por compartirnos esta pregunta. 14, ¿sí? Daniel Rosso. Adelante, Daniel. Buenos días, hermano. Buenos días. La pregunta dice, ¿qué es el Evangelio Q? ¿Hay alguna evidencia del Evangelio? Uh-huh. Bueno, el Evangelio Q, pues al parecer nadie sabe si realmente existió o no, pero se dice que es un documento, pues una recopilación de los primeros años del movimiento cristiano, cuyo contenido son los dichos de Jesús, que fueron recopilados al parecer en el sur de la región de Galilea. El estudio del documento Q o el Evangelio Q quiere dar a conocer cuál fue la segunda fuente que utilizaron Mateo y Lucas en sus evangelios. También encontré que Q es la inicial de la palabra alemán Quell, que significa fuente, y ha sido llamada así porque prácticamente es lo único que sabemos de su existencia. Así es. Esto a mí me parece súper interesante, Daniel. Y fíjate que esto es muy, muy actual. ¿Tienes por casualidad el dato de cuándo se empezó a hablar de esto de Evangelio Q? Porque yo no me acuerdo, pero es algo muy reciente. A ver, muy reciente no me refiero a hace 5 años, me estoy refiriendo hace mucho, pero hace poco para lo que son los estudios bíblicos. ¿Tienes allí, Daniel, algún dato de cuándo se empieza a hablar de Evangelio Q? Pues no como tal un dato, pero sí recuerdo que haciendo pues la lectura de varias páginas aparecía que varios investigadores empezaron como a mitades, finales del siglo XIX más o menos. Ok. Y el siglo XIX para lo que son los estudios bíblicos es ayer. Ok. O sea, esto es una cosa muy reciente. Yo hasta inclusive me atrevería a decir que es más siglo XX en el que se ha avanzado un poco más en esto del Evangelio Q. Pero allí sí de pronto quedo en deuda con ustedes porque no tengo en claro la fecha. Pero esto a mí me llama muchísimo la atención porque resulta que el Evangelio Q es como tratar de buscar algún escrito o algún documento en el que se basaron los evangelistas para hacer sus evangelios. Porque hay unas similitudes bien interesantes que más allá de la tradición oral, porque esa tradición oral existió, es decir, el comunicar entre unos y otros, que fue lo que fue haciendo Jesús e irlo escribiendo, que más allá de la tradición oral, como que había algún compilado de los dichos y la obra de Jesús, y de que allí, de esa fuente, de allí la palabra Q, que es la inicial de Kel, que es la palabra alemana que significa fuente, ¿sí? Se buscó como ese documento como tal. No hay evidencias actualmente, hay como, es como cuando uno está como medio investigando alguna cosa y uno allí investigando como que uno intuye de que puede haber cierta cuestión, ¿no? Entonces, esto es simplemente como un probable evangelio del cual se hayan valido como fuente los otros evangelistas, a diferencia de Marcos. A Marcos sí lo sacamos aquí como de esta historia, porque Marcos, ¿sí?, es el evangelio más antiguo y Marcos probablemente, al contrario de valerse del evangelio Q, pudo aportarle al evangelio Q. Dicen así como los investigadores, no es algo totalmente en claro,
Pero ¿por qué lo quise colocar como una pregunta dentro del taller? Porque es para que ustedes se den cuenta la seriedad de los estudios bíblicos. Es decir, alguno se atreve a lo mejor a maltratar las Sagradas Escrituras diciendo, eso y Harry Potter es lo mismo, ambos son libros de fantasía. No, muchísimo cuidado, porque es que resulta que en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos la historia de todo un pueblo, la historia de la relación de todo un pueblo con la divinidad, sabiéndose elegido por esa divinidad, pero al mismo tiempo también encontramos, y esto es más Nuevo Testamento, la forma en la que se relaciona Dios con ese pueblo a través de la persona de Jesús, ¿ok? Y que esto era absolutamente revolucionario también para la época. O sea, esto no fue algo que se le ocurrió a alguien. Muchachos, si esto hubiese sido una cosa que se le ocurrió a alguien, como cualquier otra cosa, hubiera pasado a la historia absolutamente rápido. O sea, pasado a la historia me refiero olvidado, hubiese sido olvidado en la historia absolutamente rápido. Pero los estudios, lo que hay detrás, la historia, nos habla de la construcción bíblica de una manera robusta, de una manera seria, de una manera comprometida y que refleja bastante bien a un pueblo que se relaciona con Dios y Dios mismo que se relaciona con este pueblo, ¿no? Entonces, por eso yo quería como colocarles esto para que ustedes se dieran cuenta que las investigaciones no paran y siguen hallando cosas, buscando evidencias también frente a cómo fue la escritura de lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias, Daniel. Y pregunta número 15, con esta finalizamos. Juan Pablo Franco. Pablo Franco. Pregunta número 15, hermano. Y adelante, Pablo. ¿Qué es la Septuaginta? Es una recopilación en griego koine de los textos hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea. Representa una síntesis en la que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. Ok. ¿Tienes por qué se llama Septuaginta? ¿De dónde viene la palabra Septuaginta? O sea, como la antropología. No, la palabra, la etimología. Ok, yo la busco. Pablo. Listo, hermano. Mira, Ajá, cuéntame. Septuaginta. Es la Ajá. más antigua traducción del Antiguo Testamento del hebreo a una lengua distinta, en este caso al griego helenístico koine, o el griego común que se hablaba en Egipto por aquellos tiempos, que es la época estimada en la que dichas traducciones se hicieron. Sí, pero la palabra como tal fue lo que yo te pedí, Pablo. No la encuentro, o sea, me sale, por ejemplo, qué es la Septuaginta y cómo surgió o así, pero no me sale, por así decirlo, el significado. A ver, yo aquí también estoy escribiendo porque ya, aquí listo. Resulta que la palabra Septuaginta viene de 70, ¿sí? O sea, septua, ¿sí? Significa de los 70. Y es que resulta que se entiende que fueron 70 sabios los que aportaron para que se pudiera constituir la Biblia como hoy la conocemos, ¿sí? Tomando ya los textos judíos y los textos neojudíos, porque el cristianismo como tal sí se nos llamó por primera vez en Antioquía, ¿sí? Esto es súper fácil de recordar porque, bueno, a uno se le viene a la cabeza la palabra Antioquia, pero no es Antioquia, sino Antioquía con tilde. En Antioquía fue donde por primera vez nos dijeron cristianos, en donde por primera vez se entendió que este nuevo camino judío, ¿sí? Es más bien el cristianismo, ¿sí? Por el reconocimiento de Jesús como el cristiano, como el Cristo. Entonces, digamos que el primer intento de tomar los textos tradicionalmente judíos y los textos nuevos del nuevo camino judío, o sea, los textos cristianos, o
conocemos hoy como el Nuevo Testamento, el primer intento de unirlos y de hacer una Biblia unificada fue gracias a estos 70 sabios que se reunieron para ese estudio, que tradujeron del hebreo al griego koiné, un griego, como ya lo dijimos, accesible, ¿no? Entonces se podría decir que la Septuaginta o la Biblia de los 70 es la primera Biblia cristiana. Por eso es que cierro el taller con esa pregunta, porque esa pregunta es, ya hemos hablado de un montón de datos de la Biblia. Pues bueno, ¿cuándo fue por primera vez que se constituyó ya como tal la primera Biblia, como la conocemos en la actualidad, o el primer intento de ya como la conocemos en la actualidad en el cristianismo? Pues fue con ellos, fue con esta famosa Biblia de los 70, o también llamada Septuaginta.